Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Les saluda a un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompañan las hermanas Olga Lidia y Sayán Yamile. Una es mi esposa y la otra es mi hija, y agradezco al Señor por sus vidas. Vamos a orar en esta noche y vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando en esta semana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por las bendiciones que nos das. Pero esta tarde, Señor, o esta noche, queremos agradecerte por este privilegio. Es un privilegio muy grande el que nos tenga, Señor, predicando tu palabra, el que nos des esta oportunidad. Hoy, Señor, venimos rindiendo a ti toda alabanza, toda adoración. Tú eres digno. Te suplico, Padre, que me des palabra tuya, palabra guiada por tu Espíritu Santo, y que venga espíritu de revelación y de sabiduría sobre cada vida. Atamos toda obra del diablo, toda obra contraria, todo espíritu de hechicería, todo espíritu contrario, Señor, sea reprendido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, el sábado iniciamos una serie de temas que le titulamos Ir y Aprender. Es un tema que para mí, ¿verdad?, ha sido una bendición, ya que este tema lo inició mi pastor. Y aunque yo no he tocado algunos puntos que él dio, pero sí estamos viendo la fuente de la cual proceden la enseñanza, y que es importante porque eso marca de alguna manera, hermanos, nuestra esencia, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra alma. Marca hasta los resultados en nuestra vida, y también marca, hermanos, con un 100%, digamos así, de seguridad, diría que marca nuestro destino. La Biblia dice en Mateo 9:13, id pues y aprended. Entonces, en esa parte nada más estamos parados esta semana, pero esperamos avanzar con el siguiente tema. Ya hemos estado dándole por ahí hemos estado pensando pues en cómo podemos hilar la siguiente parte, como una segunda parte pues de este tema. Y hablamos, hermanos, que aprender tiene que ver con varios puntos que ya hemos hablado, que tiene que ver con estudiar, con averiguar, con descubrir, con ser discípulos, con investigar, con observar, hermanos. También aprender de Cristo, de la doctrina, pero también aprender, hermanos, acerca más bien de la persona, como es el Señor, y aplicarlo a la vida diaria, también aprender de otros, adquirir ese hábito, hermanos, acostumbrarse a aprender, a investigar, a recibir instrucciones. Muchas veces no sabemos seguir instrucciones. A veces uno lo ve, ¿verdad?, que dice uno ciertas cosas como en la escuela, por ejemplo, el maestro da la instrucción, pero el niño no lo entiende, porque pues los niños que yo tengo son de 6 años. Pero no solamente esos niños, también los niños espirituales, que se dan ciertas instrucciones y ellos hacen otras. Y entonces uno dice, bueno, todavía están aprendiendo, pero usted y yo necesitamos aprender a recibir instrucciones para que podamos llegar a comprender y a entender cosas que Dios quiere enseñarnos para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para muchas cosas. Amén. Entonces, hablamos que la fuente de aprendizaje marca, eso lo acabamos de ver hace unos momentos, y las diferentes fuentes de donde nosotros aprendemos, y que algunas son fuentes negativas, equivocadas, malignas,
Otras son fuentes dañinas, ¿verdad? Fuentes dañinas, fuentes malignas, fuentes malas, pero también hay fuentes buenas, dentro de las cuales, si las ponemos en un rubro, diríamos que las negativas serían serpiente, ángeles caídos, a veces la filosofía, el humanismo, a veces la religión y otras cosas más. Pero también, hermanos, hay otras fuentes que son positivas, que son buenas, que nos van a ayudar mucho. Dios, también los libros, las experiencias, dependiendo cómo las ocupamos, Jesucristo, el Espíritu Santo, las Escrituras y el mensaje o la enseñanza de los ministros, que también hay que discernirla. Entonces, vamos a hablar hoy por lo menos de 2 o 3 puntos que tienen que ver con aprendizaje por experiencia. Hermano, la experiencia es buena, pero no es el mejor maestro. Hay gente que dice, no, yo ya no confío en nadie, no confío, por ejemplo, en el amor, porque alguien me destrozó el corazón y yo ya no creo en nadie. Esa experiencia no la ha, ¿cómo decir? No le ha enseñado algo positivo, porque no ha hecho lo correcto con esa experiencia. Entonces, las experiencias no son el mejor maestro, sino lo que se hace con esa experiencia. Todos empezamos la vida, digámoslo así, con un cuaderno en blanco. Cada día adquirimos nuevas experiencias y vamos aprendiendo en la medida que asumimos o anotamos esa experiencia de una manera correcta. ¿Me entienden? Porque hay experiencias, en la vida vamos a tener experiencias negativas. Alguien se cayó de una bicicleta y ya no quiere nunca más, jamás quiere tocar una bicicleta. Esa persona no ocupó bien esa experiencia. La vida es una escuela y aprendemos en la medida que anhelamos hacerlo. O sea, hay que querer aprender y estamos, hermanos, y que estemos dispuestos a reflexionar acerca de ciertas experiencias. A veces hay cosas que nos enseñan, digamos así, había en cierta ocasión un zorro, un oso y un lobo que habían cazado, cada uno había cazado un ciervo. Y entonces el oso le pregunta al oso, el oso le pregunta al lobo y el lobo, el oso le dice, ¿qué debemos hacer ahora que cazamos los tres, cada uno un ciervo? Pues que cada quien se quede con su ciervo. Y entonces el oso agarró y se comió al lobo y se comió el ciervo del lobo. Entonces le pregunta al zorro lo mismo, ¿qué debemos hacer ahora? Dice el zorro, pues cómete mi ciervo y quédate con todo tú. Y dice, qué inteligente eres, dice. ¿Y dónde agarraste tanta experiencia? Y entonces le dice el zorro, aprendí del lobo, dice. O sea, a veces nosotros viendo o pasando por ciertas experiencias podemos aprender algo positivo. A veces las experiencias nos dicen que es mejor no pelear, llevando pues la secuencia de lo que acabo de decir. La experiencia nos enseña algo, hermano. Es mejor muchas veces, ¿verdad?, dejar a la otra persona, ¿cómo decirlo? Una persona que le busca a usted conflictos, dejar las cosas ahí, sin hacerle saber quién es usted, que usted sí puede defenderse, sino sencillamente darse la vuelta y adiós. O sea, la experiencia nos enseña muchas cosas, pero debemos nosotros saber cómo aplicarla. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice que Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Pero mire cómo dice el verso siguiente, verso 8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Las experiencias nos enseñan a obedecer. ¿Sí? Por ejemplo, digamos así que el papá le dice al niño: no brinques en la cama, te puedes caer y te puedes lastimar. Y el niño no hace caso, sino sigue brincando alocadamente sin tener cuidado. Entonces, de pronto el niño se va a la orilla y cae y se golpea. Después de esa experiencia, el niño va a entender que el papá le estaba enseñando algo por su bien. Que a veces los límites, la experiencia nos enseña que los límites no es que nos quieran mantener reprimidos, sino que los límites están hechos para nuestro cuidado. Entonces, pero al Señor dice que aunque Él era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Ahora, eso se aplica en el caso del Señor, en el caso de aquellos que quieren o queremos aprender a obedecer a Dios. El que no quiere aprender a obedecer a Dios va a seguir padeciendo, va a seguir pasando por la misma lección. Por ejemplo, bueno, a mí en lo personal me han pasado cosas en las que yo digo: no voy a hacer esto para Dios, lo voy a hacer después porque ahorita tengo esta situación. Entonces hago como yo quiero y al final de cuentas no me salen las cosas como yo quería. ¿Por qué? Porque no aprendí que hay que darle prioridad a Dios, que hay que darle el primer lugar a Dios. Cuando le demos el primer lugar a Dios, todo lo que emprendamos va a ser prosperado. Entonces, a veces, hermanos, por el padecimiento aprendemos obediencia. Y mire, Romanos 5:3, y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué es tribulación? Presión, angustia, aflicción. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué nos enseña la tribulación? Paciencia. A veces yo veo, hermano, perdón por esto, ¿verdad? Pero nosotros salimos a las 12:45 de la escuela. Y yo digo, bueno, vámonos tranquilo. Pero a veces queremos salir rápido, queremos que ya lleguen la gente por sus niños a esa hora que les dijimos. Pero a veces no llegan a las 12:45. Hay papás que llegan a las 12:50, otros a las 12:55, otros a la 1 en punto y otros a la 1:05, otros 1:10, 1:20. Pero eso muchas veces nos enseña a nosotros a tener paciencia. Usted va a salir al culto, va a venir al templo y la mujer van a ser las 9 de la mañana. Y usted sabe que ya el pastor está dale y dale que a las 9 tienen que estar en el templo. Y son las 9 y usted no se ha arreglado y el esposo está desesperado. Ay, esta mujer no se apura, no sé qué es lo que espera. Y empieza el hombre a vociferar y a decir cosas que no debería decir. Esa persona necesita aprender paciencia. Y la otra necesita organizarse mejor. Pero es importante lo que estamos diciendo esta noche, porque Dios está enseñándonos a ser pacientes. Señor, dame paciencia, pero ya. No, la paciencia tiene que ser un proceso. Nos van a pasar por tribulación, nos van a pasar por momentos difíciles. ¿Cómo voy a aprender fe en medio de la escasez? ¿Cómo voy a aprender fe en la enfermedad, hermano? Ahí es donde voy a aprender a confiar en Dios. Esto va a parecer un extremo. Yo sé que le va a parecer un extremo, pero no importa. Cuando yo me enfermo,
Yo le digo, Señor, sáname. Y estoy esperando que tú me sanes, Señor. Porque mira, Señor, y digo, no tengo la economía para ir al doctor. No le voy a pedir a mis hijos. Ellos tienen sus necesidades propias. Pero yo tengo un Dios todopoderoso. Y entonces, Señor, enséñame a confiar en ti. Yo quiero confiar totalmente en ti. Tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Y yo, Señor, te pido que me sanes. Ora por mí, le digo a mi esposa. Y me pone la mano en las rodillas, me pone la mano donde quiera que esté la dolencia. Entonces, Dios quiere enseñarme fe. ¿Pero cómo? Por medio de la experiencia. Hay experiencias que nos van a enseñar. Pero si en medio de una experiencia que yo estoy pasando, de una situación, circunstancia, experiencia que estoy viviendo, no aprendo a confiar, la voy a repetir. Me van a repetir el examen. Porque entonces, por medio de la tribulación aprendemos paciencia, aprendemos a resistir, aprendemos a aguantar. Mire, y la paciencia, hermanos, produce prueba. Y esa palabra prueba viene de la palabra dokimé, que significa experiencia. Pasé por una tribulación y esa tribulación me enseñó a ser paciente. Ahora ya tengo la experiencia. ¿Me explico? Y esa experiencia me trae esperanza. Entonces, mis hermanos, la experiencia, dice la Nueva Reina Valera 2000, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Entonces, sí, las experiencias Dios las ocupa, las circunstancias, los momentos duros, difíciles, los ocupa Dios para enseñarnos. Pero, si no los analizamos, si no los procesamos, si no le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en esto? Porque a veces le decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo ya te estoy sirviendo? Y en lugar de ser una oración correcta, hermano, estamos reclamando y muchas veces hasta ofendemos a Dios. Entonces, si Jesucristo aprendió obediencia por medio de los sufrimientos, hermano, el mismo Señor lo dijo, ¿verdad? Si en el árbol en el árbol verde hicieron cosas, imagínense en el árbol seco. O sea que si en Cristo el Señor pasó por experiencias difíciles para aprender a obedecer, imagínense entonces nosotros, hermano. ¿Quiénes somos nosotros para no tener que pasar por experiencias fuertes? Ahora, Isaías 53:3 dice que Jesucristo fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Entonces nosotros tenemos que ser experimentados, ¿pero en qué? En la aflicción. Y como uno de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Mire cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Pero dice, experimentó mucho sufrimiento. Entonces, los sufrimientos en la vida como cristianos no los debemos ver nosotros como una calamidad, como algo sin sentido, sino con un propósito. Hay un propósito en cada experiencia que vivimos. ¿Qué nos querrá enseñar el Señor en una enfermedad? ¿Qué nos querrá enseñar el Señor en una situación que estamos viviendo? Yo le voy a leer ahorita, me vino a la mente. Tengo algo acá que encontré por ahí y entonces
sabemos que tenemos un enemigo, hermano. Yo sé que tenemos un enemigo que se llama Satanás, y ese que el Señor lo reprenda. Pero mire, hay gente que dice, ay, tengo problemas en mi matrimonio, el diablo ataca mi matrimonio. Pero mire bien, puede ser que a veces no sea el diablo. No, hermanos, el enemigo de tu matrimonio muchas veces eres tú mismo, que le gritas a tu esposa, maltratas a tus hijos y le dedicas más tiempo a la televisión que a la familia. Entonces, inmediatamente nosotros, cuando tenemos experiencias negativas, tal vez nos está enseñando algo el Señor por medio de ello. Mire este otro. El enemigo está atacando a mis hijos. Y fíjese, no, hermano, tus hijos están batallando con tu ejemplo, que no es acorde a tus palabras. Su enemigo es la guía de alguien que ha sido autoritario, con alguien en que ha sido un Dios en su casa, pero no un representante de Dios en su hogar. Otro, el diablo está atacando mi finanza. Ay, el diablo es que yo entre más le sirvo al Señor, más problemas económicos tengo. Mire, no. Lo que está atacando tu finanza eres tú, que gastas más de lo que ganas, que no has ahorrado en tiempo de abundancia y que despilfarras dinero con el fin de impresionar a otros y aparentar un falso nivel de vida. Otro. Dijo alguien, el enemigo me está atacando en mi trabajo. No. Muchas veces los problemas en el trabajo vienen porque eres alguien flojo que no trabaja como para Dios, llegas tarde y llegas de malas, utilizas a otros como escaleras para alcanzar tus logros y no eres íntegro y leal con tus compañeros. Estoy leyendo algo, hermano, que alguien escribió, pero está basado en experiencias. A veces no es el diablo, que es que el Señor lo reprenda. Pero mire, alguien dice, el enemigo me está atacando en la iglesia. No, hermano. A veces los hermanos tienen, el problema no son los hermanos, a veces eres tú, que vives buscando pleito, contiendas con otros. Crees que siempre tienes la razón, y si alguien piensa que no es así, crees que es tu enemigo. Quizá no estamos siendo obedientes al Señor, y así, hermanos, hay otros puntos. Solamente quería comentarlos porque así nos pasa. Pasamos momentos difíciles, experiencias, y en lugar de analizarlas y aprender de ellas, lo que hacemos es tomarlas por el lado negativo. No sé si hasta aquí se entiende, hermana Olga, hermana. Ok. Hebreos 11:36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Mire todas esas cosas que vivieron. Perdón, hermano. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué aprendieron en medio de tantas cosas? Su fe. Su fe fue pulida. No alcanzaron lo que el Señor, alcanzaron buen testimonio, pero lo prometido no lo recibieron ellos, sino sus hijos. Entonces, pero ¿qué alcanzaron ellos? Fe y buen testimonio. Entonces, eso nos justifica delante de Dios. En Filipenses 4:12, el apóstol Pablo tenía la experiencia, había aprendido de las experiencias. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre que tuvo muchas visiones. Imagínense que fue tantas las visiones que tenía el apóstol Pablo, que Dios le tuvo que poner un aguijón para que no se llenara de orgullo, para que no le ganara la soberbia por tantas visiones que tenía, tanta revelación que recibía el apóstol Pablo. Por eso el Señor le permitió un aguijón, o a un enviado de Satanás que lo abofeteara,
y que le recordara que era sencillamente un ser humano. Pero ese hombre no solamente aprendió de parte de Dios, sino que analizó también las circunstancias que vivió, y dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Fíjese, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde se aplica ese texto. O sea, todo lo puede, en la abundancia y en la escasez. Entonces, hermano, las experiencias nos traen una enseñanza. Bueno, entonces, pero la experiencia o las experiencias, hermanos, se tienen que analizar y se le debe preguntar al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo aprenda de esto, Señor? Amén. Ok. Ahora, vamos a pasar a otro punto. El aprendizaje por la lectura de libros. La lectura, hermanos, de los libros ayuda mucho en la comprensión. Es bueno leer libros. Claro, hay que saber escoger qué libros. Hay que saber qué libros leemos. Ayuda a desarrollar la comprensión de lectura, a mejorar la gramática, el vocabulario y la escritura. Nos ayuda mucho. La lectura ayuda a aumentar la curiosidad y el conocimiento sobre determinados temas. El libro es capaz de transportar a una persona a otra época, porque estimula la imaginación, la creatividad, mejora los procesos cognitivos como la concentración y la atención, mejora la comprensión de relaciones entre las cosas y la formación de los conceptos. Esto es algo, hermano, que nosotros necesitamos ir desarrollando. Es bueno leer libros. Claro, el libro que yo recomiendo por sobre cualquier libro es la Biblia, que tiene 66 libros. Y que antes de conocer otros libros sería bueno que conociéramos la Biblia. Ahora, pero también analizar, hermanos, qué tipo de lectura vamos a tener. Segunda de Timoteo 4:13, encontramos, hermanos, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros. Fíjense que la palabra libros viene de la palabra biblión. No era una Biblia grandota, sino que biblión es lo contrario. Fíjense, biblión en el griego es un libro pequeño. Es el diminutivo de biblos. Biblos es libro. Es un librito. Y también dice que son rollos, cartas, un volumen que se enrolla de aquellos tiempos. Pero luego le dice, trae pues los libros y mayormente los pergaminos. Y los pergaminos era una piel de oveja escrita. La procesaban la piel de oveja y la ocupaban para escribir. Eran rollos hechos de pergamino. Y se le llamaba pergamino, hermano, porque fue en Pérgamo donde se procesaba y donde se dio auge a este tipo de rollos. Ahí en esos pergaminos se escribían, eran escritos valiosos. Es decir, que estos pergaminos, hermanos, eran generalmente eran identificados con las escrituras judías. O sea que esos pergaminos que pedía el apóstol Pablo era el Antiguo Testamento, eran del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos míos, el apóstol Pablo leía libros, sobre todo las escrituras,
sobre todo las Sagradas Escrituras. Todo libro que usted vaya a leer, compagínelo con la palabra de Dios, compárelo con la palabra de Dios. Si no concuerda, póngalo en tela de duda. ¿Me entiende? Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier libro y su contenido por encima de cualquier sabiduría humana. Es bueno leer libros, conocer, entender cosas que no entendemos, sobre todo si estamos estudiando alguna carrera. Ahora, pero debemos tener cuidado con lo que leemos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A veces los libros tratan de mover nuestro modo de pensar. Dice: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Eso de por carta, el diccionario dice: ni por mensaje escrito, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Debemos tener cuidado porque durante mucho tiempo ha surgido por ahí, ¿verdad? Que ya encontraron el rollo en el Mar Muerto, en las cuevas del Qumran, no sé dónde, encontraron papiros antiguos, y que es el Evangelio de Judas, el que traicionó al Señor. Que ya encontraron unos rollos que son más antiguos que la Biblia y que contrarían totalmente todo lo que la Biblia enseña. Bueno, pero dice la Biblia: no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ¿sí? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, es decir, por algo que ha sido escrito, como si fuera nuestra. Entonces debemos tener cuidado con lo que leemos. Ok, estamos hablando del tema ir y aprender. Entonces, ¿cuál fue el primer punto que hablamos? Aprender por experiencia. Las experiencias no enseñan nada si no se analiza. Acuérdense lo que dijo José Alfredo Jiménez. ¿Qué dijo? Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Y eso, hermano, es una persona que está hablando, un ser humano que está hablando de su situación, pero es una realidad que pasa a mucha gente. Hace poquito una señora, su esposo le puso una golpiza y la dejó sin sentido, hermano. Sin sentido. Y yo lo supe, pero no porque sea chismoso, sino porque pues yo le marcaba para decirle que ya era hora de ir por su hijo. Y tras que en ese momento ella estaba sin sentido, le había pegado a su marido. Y entonces, a los pocos días llegó por la niña. Ella no sabía cómo hacerle para trasladarse a su casa. Yo agarré y le digo: vamos, les llevo. Y llevé a un buen grupo de niños y dos mamás. Y entonces en el camino ella me platicó su situación. Le digo: mire, ¿y usted piensa regresar con él después de la golpiza que le dio? No sé. Y cuando yo veo los estados y digo: wow. Y como que si diera a entender que va a volver otra vez con alguien que estuvo a punto de matarla. Nada le enseñó la vida, nada le enseñaba la experiencia. Entonces, hermanos, las experiencias enseñan algo. Pero si queremos aprender de ellas y le decimos: Señor, dime qué aprendo de esto, dirígeme.
Y la otra cosa, hermanos, también es que tengamos cuidado cuando leemos algún libro. Ese es mi deber como pastor, decirle, analice qué es lo que lee. Hay jóvenes, hay hermanos que les gusta leer cosas de brujería, ¿verdad? Yo le decía a mis hijos, porque tienen por ahí, ¿cómo se llama ese libro de Harry Potter? Hermano, cosas que, pues sí, eso es una película, ¿no? Pero debemos tener cuidado, ¿qué es lo que nosotros leemos? Claro, eso ya le corresponde a cada quien analizarlo, porque mire, el pastor no puede andar detrás de los hermanos, como había un pastor que le quitaba los celulares a los jóvenes. A ver, préstame tu celular. Se lo quitaba para checarle qué cosa tenía ahí, como si fuera un badabún de la iglesia. Imagínense, hermano, eso no se hace. ¿Por qué? Porque usted sabe qué le va a ayudar y qué no le va a ayudar. Si alguien entra, hermanos, al internet solo para ver pornografía y para ver cosas que no debe ver, entonces debe tener cuidado, porque en este tiempo, si cambiamos un poquito el aprendizaje por libros y pusiéramos el aprendizaje por, ¿cómo le ponemos? Por internet. El aprendizaje por internet, ¿cuánta gente se conecta o se mete a internet para aprender cosas que no debe? Porque ahorita podemos aprender en internet muchas cosas que a veces ni son ciertas. Bueno, pasemos a lo siguiente. El aprendizaje, hermanos, por medio de la religión o de la religión. Y este es uno de los problemas más graves que hay. Hoy estaba viendo a una persona que posteaba, que publicaba, diciendo, ya los pastores no quieren trabajar, solamente llegan sábado y domingo a exigir, dice, así, a exigir los diezmos. Y ahora mandan a los hermanos para que ellos sean los que evangelicen, prediquen y todo, y ellos no hacen ya nada. Y me llamó la atención la ignorancia de gente que no conoce el trabajo de un ministro, que no entiende la palabra de Dios. Y por eso es que se expresan de esa forma. Pero como no conocen, es como si yo me metiera a la carpintería de mi papá y le fuera yo a decir a mi papá, ve papá, tú no sabes hacer muebles, eso no es así. O me metiera yo con un trailero, que por cierto el que escribe eso es un chofer trailero. Él sabrá mucho de trailer, pero no sabe nada del ministerio. Solo porque ha llegado a la iglesia por un tiempo no significa que ya sabe de todo eso. Como dijo mi hijo, no porque haya nacido en un garage, ¿cómo se dice? Es carro. Pero lo que yo quiero mencionar, hermanos, en esta hora es que hay mucha gente que aprendió religión, pero no aprendió cristianismo. ¿Me entiende? Entonces, mire, ¿qué significa religión? Religión es el conjunto de creencias o dogmas. ¿Qué es un dogma? Algo que es hermético, cerrado. No te salgas de ahí, porque si te sales de ahí, te vas al infierno. Si no crees exactamente esto, estás condenado. Eso no es así. Bueno, eso es lo que enseña la religión. Es un conjunto de creencias, dogmas acerca de Dios, pero también de sentimientos de veneración y temor hacia ella. Dice que es un conjunto de normas morales para la conducta individual y social, y también prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. La religión, hermanos, es una serie de cargas que se ponen sobre la gente. La religión llega a ser un tipo de extensión
para acusar a aquel que tiene debilidades o fallas. Por ejemplo, aquí vamos a ver la acusación por religión de sacerdotes y judíos importantes. Mire, Hechos 25:18 dice que al apóstol Pablo lo llevaron con un rey, los sacerdotes, y habían judíos que eran principales, importantes. ¿Y sabe de qué lo acusaron? No lo acusaron de que había cometido algún delito, lo acusaron porque no entraba dentro de los parámetros religiosos de ellos. Hechos 25:18 dice, pero no lo acusaron de nada terrible, como yo pensaba. Lo acusaban solo de cosas que tenía que ver con su religión y de andar diciendo que un tal Jesús, que ya había muerto, había resucitado. Lo llevaron a las autoridades. Mire, hermano, hay gente que son tan religiosos que están dispuestos hasta a agredir a alguien físicamente, verbalmente. Es más, por la religión hay gente que ha maldecido a otros, hermano. Hace poquito escuchaba yo a alguien que maldecía a otras mujeres diciéndole, ojalá y Dios quiera que ustedes sientan lo que yo siento. Pero eso es una maldición. Y me metí yo como metiche, y le digo, el Señor cancele esa maldición que está declarando sobre otras personas. No, pero es que de verdad que Dios quiera que ellos sientan también lo que yo siento. Espérate, está maldiciendo. Pero es que hay gente que aprende religiosidad. Pero si hermano Elías, cuando le llegaron a buscar 50 soldados, él dijo, si soy siervo de Dios, que le caiga fuego a esto. Y hay gente que, hermano, están dispuestos a orar para que le caiga fuego a otros, porque no están de acuerdo con su manera de pensar. No sé si hasta aquí me estoy explicando, pero la religión, hermano, muchas veces, y alguien dijo que la religión es el opio de los pueblos. En parte, yo no estoy de acuerdo, pero hasta cierto grado hay gente que se enajena de la realidad de que Dios es misericordioso y es amor y perdona. Y entonces estas personas condenan. Hechos 26:4 dice, todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, dijo el apóstol Pablo, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Hermanos, entendemos que hay mandamientos, que hay ordenanzas que nosotros debemos obedecer. Pero nadie puede obedecer a la fuerza. No podemos ir detrás de la gente. Hermano, tú no llegaste a las 9 de la mañana a la oración. ¿Qué pasó contigo, hermano? No, hermano, porque ya se le dijo. Ya se le enseñó. ¿Me entiendes? Pero no podemos estarlo ahogando y decir, no, tú no eres cristiano. Tú ni hijo de Dios eres porque no estás haciendo caso. Espérate. No es religión lo que estamos predicando. ¿Cuándo van a obedecer? Cuando les caiga la revelación. ¿Me entiendes? No cuando le caiga la religión encima. El apóstol Pablo vivía de acuerdo con la secta más estricta de la religión judaica, que eran los fariseos. Hermano, si no se lavaban las manos para comer, era pecado. Ponían cargas que otros no podían llevar, y ellos ni siquiera la movían con un dedo. Eso el Señor se los dijo. Entonces la religión puede volverse, hermanos, una carga. Por eso es que yo le quiero decir, hermanos, a los hermanos que están bajo esta cobertura, no estamos predicando religión. No estamos enseñando que hay que andar de una manera rígida. Pero sí, claro, conforme vaya llegando el conocimiento
y la revelación a nuestro espíritu y a nuestra mente espiritual, en nuestro corazón, entonces van a ir cambiando muchas cosas. ¿Me entienden? Yo sé que va a llegar el momento en que nos va a caer a todos la revelación, y las hermanas, que yo estoy de acuerdo en ello, va a llegar el momento en que se van a tener que poner un atuendo del que usamos, ¿verdad? Un efod para ministrar las alabanzas, y ya no van a pasar con pantalón. ¡Ay, pastor! ¿Qué quiere decir? No, no estoy diciendo nada de religión. Va a llegar el momento. Tendrá que llegar el momento que evolucionemos, que mejoremos. No sé si me explico hasta aquí. Entonces, Santiago 1:26 también dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Porque, hermano, si nosotros somos cristianos, tiene que haber cambio también en cómo nosotros nos expresamos. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas de sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, aprender lo que la Biblia dice, cómo es que nosotros debemos vivir delante de su presencia, ¿verdad? Yo soy cristiano, usted también. Ayudemos a los que tienen necesidad, pero también acordémonos de conservarnos limpios de la corrupción del mundo. Hechos 17:22. Si hubo alguien que era religioso, hermano, eran gente que la Biblia dice que cuando el apóstol Pablo llegó ahí, dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses. Él estaba en Atenas, en Cunduacán, la Atenas de la Chontal. Estaba en Atenas. En todo observo que sois muy religiosos, le dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, y al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aquí, hermanos, encontramos, ¿verdad?, que hay gente que adora imágenes, adora muchas cosas, y tiene una religión, pero a Dios a veces no lo han conocido, no han tenido una experiencia con Él, un encuentro personal con el Señor. Y ese es el Señor, al Dios que nosotros predicamos, el Dios que no lo vemos, pero podemos sentirlo en nuestro espíritu. Entonces vamos a pasar adelante, hermanos, porque quiero avanzar. Vean ustedes esto. Mateo 23, 4 y 5. ¿Qué hace la religión? Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pues ellos ni con un dedo, hermano, quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Qué es lo que hace un religioso? Hace cosas u obras para que lo vean. Usted va a ayunar, ayune solo, a solas, en secreto. Usted está orando, ore a solas, en secreto. Ahora estamos orando en la iglesia, lo transmitimos para que nuestros hermanos de allá de Puebla también se conecten, ¿verdad? Y estemos orando de esa manera. No lo hacemos para que nos vean cómo oramos, no. Pero, hermanos, cuando usted vaya a orar, ore en secreto. Dice, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Para qué? Para que lo vea la gente. Ahora, hermanos, vean ustedes qué es lo que hace la religión. Dice, más ahora, Gálatas 4:9, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermano, cuando el evangelio llegó acá y empezó a predicarse el evangelio,
Mucha gente salió del alcoholismo, de la idolatría, tiraron sus santos, sus vírgenes y todo eso, lo tiraron y se convirtieron al Señor. Pero empezó a llegar gente, hermanos, a disque a evangelizar y a traer un evangelio diferente y a decirle a la gente que necesitaban guardar el sábado, que necesitaban dejar de comer chicharrón, que necesitaban dejar de ciertos alimentos y guardar un día. Y entonces, hermanos, empezó mucha gente a apartarse del evangelio puro. ¿Y qué pasó? Que entonces, hermanos, se volvieron a la esclavitud de la ley de Moisés. Y entonces dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y el apóstol Pablo dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque el apóstol Pablo le estaba predicando un evangelio que traía libertad de esa esclavitud religiosa. Pero los Gálatas, habiendo empezado por el Espíritu, ahora estaban terminando en la carne. Ahora creían que guardando el sábado, circuncidándose, dejando de comer ciertos alimentos, con eso ya estaban agradando a Dios y estaban alcanzando la salvación. Ya no era porque Cristo había muerto en la cruz del Calvario, sino que ahora era por las obras de la ley. ¿Y qué pasa en este tiempo, hermanos? Que el Señor trae más revelación a nuestra vida y nos dice: mira, el hecho de que alguien se ponga un pantalón, una mujer, o se arregle bien, o se corte su cabello, no se va a ir al infierno, no pierde su salvación. Pero hay hermanos que sí lo ven así, y es un escándalo para ellos. Yo tenía hermanos en la iglesia, pero cuando veían que pasaban las hermanas a cantar con pantalón, dijeron: yo ya no quiero regresar ahí, ya no, porque es que ahí aceptan que la gente se vista como quiera. Pero hermanos, pues si yo no le compro la ropa, no voy a andar tras de las hermanas o de los hermanos. Hermanos, mire, esta te queda bien, esta te queda larguita, así, esa así. No, hermano, no estamos predicando religión, pero cuando el Espíritu Santo trae revelación a la persona, dice: bueno, yo debo de mejorar mi vestimenta por lo que sea, ¿verdad? Por amor a Dios, por no ser una piedra de tropiezo para otros, porque quiero agradar al Señor y a mi esposo o a su esposa, el varón, ¿verdad? Bueno, entonces, Colosenses 2:10, trayendo un poquito más atrás este punto, nosotros en la iglesia enseñamos el uso del velo para la oración, la adoración y profetizar. Eso no es religiosidad. Eso es, ya lo hemos enseñado por qué se ocupa. Pero si una hermana no lo ocupa, no quiere decir que está en pecado. No quiere decir que se va a ir al infierno. Pero si ella lo usa y ha entendido, le ha caído la revelación de que es importante usar el velo, entonces le va a traer mucho beneficio. Nosotros empezamos una obra aquí en Libertad. Yo, la verdad, luché mucho por no hacerlo, pero la hermana Leticia, que por aquí está la hermana Leticia, Dios te bendiga, hermana Leti, ella tenía la convicción de que era el Señor que nos estaba guiando ahí, ok. Y en uno de los cultos que fuimos, la hermana pasó a dar su testimonio cómo el Señor le reveló que debía usar el velo. Y a mí me impactó, hermano. A mí yo no, como hombre pues no lo usamos, pero a mí me impactó de que Dios hiciera eso y le revelara. Por eso, ¿verdad? Antes poníamos los velos ahí, hermanos, ahí están los velos, hermanas, pónganselo. Y había unas que se lo ponían, pero no le obedecían al marido. Entonces, ¿de qué servía que se pusiera el velo? Era lo mismo. Si estaba en rebeldía contra su marido,
y se iba a poner el velo y al ratito estaba regañoteando al marido, pues no había entendido el uso del velo. El velo tiene un significado, es señal de autoridad, de dos formas, de que tiene autoridad la mujer, que está bajo autoridad de su marido, y también por estar bajo autoridad tiene autoridad para profetizar, para echar fuera demonios. Bueno, ese es un punto, un tema aparte, pero que tiene que ver con lo espiritual, no con la religiosidad. Ok, Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir o de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra es una cosa y el cuerpo es otra. La sombra es todo lo que el Antiguo Testamento nos enseñaba. El Cordero es sombra de Cristo. No es que vamos a matar un cordero en este tiempo, ya murió el cordero. El reposo es una sombra. ¿De qué? De lo que recibimos de parte de Cristo. Por eso es que no guardamos un día, sino que todos los días le pertenecen al Señor. Hechos 21:25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, dijeron los apóstoles, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, nada de eso. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Otro punto, Filipenses 3:5. Vaya anotando la cita, voy un poquito rápido aquí. Fíjense cómo era el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero fíjense que cuando se convierte el apóstol Pablo, fue enviado con los gentiles. Y cuando fue con los gentiles, a los gentiles no les dijo que tenían que guardar la ley, tenían que circuncidarse, que tenían que dejar de comer cerdo, que tenían que dejar de comer el pato, que tenían que dejar de beber la coca. No. No le puso cargas. Lo único que acá encontramos, acá en esta parte, hermanos, en este verso, Hechos 21:25, dice solamente, aquí en las letras celestes, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso es lo que le mandaron a nosotros, a los gentiles. Pero hay hermanos que ahorita, hermanos, esos zapatos no se deben usar. La falda tiene que ser hasta tal parte. El cabello. Hay gente, hermano, que inventa reglas, normas. Claro, que la persona que tiene pudor y tiene respeto hacia su cuerpo y hacia los demás y tiene temor a Dios, va a cuidarse cómo se viste. Eso es parte del sentido común, ¿verdad? Ok, entonces, mis hermanos, ¿cuál es el tema? Ir y aprender. ¡Wow! Entonces tenemos que aprender mucho más. Hay una canción que dice: tengo mucho que aprender de ti, Señor. No, ese no es cristiano, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, y yo reconozco que necesito aprender mucho de ti, Señor. Pero como siervo tuyo te suplico que me des la epignosis, el conocimiento pleno, el conocimiento verdadero, para poder compartirlo con tu iglesia. Y te ruego que tu pueblo también reciba ese conocimiento, que podamos aprender de ti, Señor. Yo le estoy diciendo a tu iglesia esta semana: ir y aprender. Pero que aprendamos, Señor, de las fuentes correctas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Amén.
Bueno, ya me pasé un poquito del tiempo, hermanos. Solamente déjenme saludarles. Hermana Rosario López, Laila Ochoa Márquez, Aniluz, la hermana Aniluz, hermano Alexis Jiménez, la hermana Laila Ochoa, otra vez, hermana Leticia Ramírez, hermano Alberto Torres y bueno, los hermanos y hermanas que están conectados, Dios me los bendiga y compartamos este mensaje, hermano. Si usted no sabe cómo compartir el video, le entiendo, pero pregúntele a sus nietos, a sus hijos, ellos saben cómo. Compártalo en el WhatsApp, así como lo compartimos nosotros. Compártalo y búsquenos también, hermanos, en YouTube. Ahí estamos como José M. Suárez, Ministerio Ebenezer Cunduacán. Que Dios le bendiga a todos. Mañana estaremos hablando, hermanos, de otras fuentes de aprendizaje, como aprender de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la palabra y de los ministros. Bien, bueno, déjenme entonces saber. Ok, Dios me lo bendiga a todos. Que pasen buenas noches. A las 8 de la noche mañana. Amén.